Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien, que sigan cuidándose ustedes y sus familias, porque es una etapa que tenemos que pasar y es algo que se nos pide, ¿verdad? Entonces hay que seguirse cuidando. Esperamos que hayan podido disfrutar el video anterior y que les haya ayudado para esclarecer dudas. Nada más recordarles que esto es un repaso, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con estos videos es repasar las respuestas que ustedes ya habían dado, tal vez ampliarlas un poquito, ¿verdad? Pero es como otra herramienta que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir las preguntas del segundo video, solo que ahora lo vamos a hacer al revés. Marjorie, yo ya voy a hacer las preguntas y Marjorie es la que va a contestar, ¿verdad? Entonces, en el segundo video habían bueno, además de los videos que les hemos estado enviando, ustedes tienen otras herramientas, que son la introducción que les mandamos, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo, un artículo muy bueno de Rafael Aguirre, que es un teólogo excelente. Para mí ustedes tienen uno de los mejores artículos que siempre pueda tener con respecto al tema de Mateo y la comunidad. Entonces es otra herramienta. Y queríamos aclarar, antes de iniciar este otro video, que nosotros en algún momento les dijimos a ustedes que por favor solo nos dedicáramos a ver el video que les mandamos y las herramientas que les hemos compartido. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a buscar en internet ustedes pueden encontrar muchas cosas que no son fiables. Entonces es un peligro. Y eso nos puede confundirnos a nosotros y confundir a los compañeros del grupo. Entonces, por eso fue que les pedimos el favor, porque nosotros sabemos que el material que les estamos enviando a ustedes es algo que tiene respaldo, que son estudios serios, ¿verdad? No lo estamos agarrando ahí de la manga de un sombrero de un mago, sino que es algo serio. Y otra cosa que también queríamos aclarar es que igual hacemos en los talleres. Cuando nosotros como equipo escogemos un tema, les llevamos el material de ese tema y ese es el que vemos. No andamos buscando en internet ahí en medio taller, ¿verdad? Entonces es nada más hacer lo mismo que hacíamos en el taller, solo que ahora adecuándonos al WhatsApp. Usar un solo material para no crear confusión, ¿verdad? Entonces es por eso que lo hicimos. Porque ustedes saben que desgraciadamente hay mucha gente que manipula la palabra, ¿verdad? Y hace que la gente se confunda. Entonces, para evitar eso, mejor nos vamos a las fuentes confiables. Exacto, y por eso recurrimos, bueno, aunque esta es una nueva metodología, ¿verdad? Y bueno, estamos optando por las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, pero decidimos optar por estos videos, por este material, porque son fuentes confiables, ¿verdad? El padre Manuel es misionero claretiano, Manuel Villalobos, es el director de IBICLA, que es el Instituto Bíblico Claretiano, es una universidad claretiana. De prestigio. Exacto, él no es que lo que diga se lo saca de la manga, ¿verdad? O lo inventa, él es teólogo, biblista y bueno, ¿verdad? Tiene muchos estudios, entonces tiene algo que basarse, ¿verdad? Entonces, y aparte porque lo vimos como que era muy sencillo, muy un lenguaje muy sencillo, ¿verdad? De entender. Entonces por eso nos basamos en estos pequeños videos, ¿verdad? Que no son tan pequeñitos, pero son muy enriquecedores. Entonces, para que ustedes tengan presente eso, y el padre Manuel lo repite mucho en sus videos, en donde él dice, solo son hipótesis, o sea, ¿verdad? Son nuevos estudios que se han demostrado hasta nuestro tiempo, cosas que antes, ¿verdad? Ni se habían estudiado ni se sabían. Entonces, él dice, son hipótesis, ¿verdad? Y él, como les decía antes, ¿verdad? Tiene sus bases. Claro. Y lo importante de esto también es que realmente los estudios bíblicos en realidad son muy recientes a nivel del catolicismo. Casi que nosotros tenemos esos estudios en las manos nuestras, digamos, del pueblo,
y se han profundizado desde el Concilio Vaticano II para acá. O sea, tiene 50 y tantos años apenas, ¿verdad? Que en realidad es muy poco tiempo. Entonces los descubrimientos han sido muchos y han ido de una forma muy rápida, ¿verdad? Muy avanzada. Entonces, aquí, y lo decía Marjorie en otro momento, tenemos que aplicar lo de desaprender y aprender. Por favor, abramos la mente, el corazón, los oídos a lo nuevo, porque el problema es que estamos muy apegados a las interpretaciones que hemos escuchado de toda la vida, ¿verdad? Y por eso precisamente es que estamos llamados a tener criterio propio y a buscar o a conocer estos nuevos estudios. ¿Para qué? Para dejar de estar repitiendo algo que se repitió en la iglesia durante mucho tiempo, pero era porque no tenían los conocimientos. Ahora sí los tenemos. Entonces abrámonos a eso, ¿verdad? Porque si no vamos a caer en la misma tentación que cayó la comunidad de Mateo, ¿verdad? Que estaban aferrados a sus raíces judías y no querían tener apertura a lo nuevo que estaban viviendo. Entonces, por favor, ¿verdad? Que ese Espíritu de Dios realmente nos inunde y podamos conocer lo nuevo y sobre todo hacerlo vida. No leamos la Biblia en forma literal, no leamos la Biblia con lo que siempre hemos escuchado, porque la idea que pretendemos es romper esquemas, ¿verdad? Conocer cosas nuevas y sobre todo hacer la vida. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque si no, otra vez nos estamos apegando a tradiciones, a como siempre se hizo así, como siempre se ha dicho así, ¿no? Y es la misma iglesia la que está despertando y la que nos está dando las herramientas para que nosotros conozcamos lo nuevo de las interpretaciones bíblicas, ¿verdad? Es como madurar en nuestra fe, que era lo que les poníamos siempre ahí en los WhatsApp, ¿verdad? Tenemos que madurar en nuestra fe, porque nuestra fe se quedó con las bases de los niños de 8 años. Y no, ya, o sea, tenemos que avanzar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el segundo video, y con la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta de esta segunda semana era, ¿quién era Mateo? Bueno, como conocemos por los textos bíblicos, ¿verdad? A Mateo se le cambió el nombre, se llamaba Leví, y luego al unirse a los seguidores de Jesús, al movimiento de Jesús, se le cambia el nombre de Mateo, ¿verdad? Y recordemos que en Biblia cuando se le cambia el nombre a una persona es para darle una nueva misión, ¿verdad? Entonces, Mateo era judío, ¿verdad? Por ende, a la comunidad que le escribe, él conoce, ¿verdad? De sus tradiciones, conoce la ley. Entonces, por eso es que las trae mucho a su evangelio. Era recaudador de impuestos o publicano, ¿verdad? Recordemos que los recaudadores de impuestos o publicanos eran aquellos que trabajaban para el imperio, cobrando los impuestos del pueblo, ¿verdad? Y eran mal vistos, ¿verdad? Porque cuando ellos cobraban los impuestos a las personas, entregaban las cuentas al imperio, ¿verdad? Pero a ellos se dejaban algo de dinero. Entonces, se creían que eran ladrones, ¿verdad? Y por ende, ante el pueblo eran mal vistos, ¿verdad? Por robarle a la gente, ¿verdad? Y por haber traicionado al pueblo. Pero recordemos que este era un oficio que no era tan bonito, porque ellos no era que el imperio llegaba, se ofrecían, o el imperio llegaba y les decía así como muy cariñoso, sean cobradores de impuestos, no, sino que era algo obligado, ¿verdad? Que si ellos decían que no, corrían el peligro de que los mataran, ¿verdad? Y no solo a ellos, ¿verdad? Sino a su familia, al perro, al gato, a todos los de su casa. Entonces, eso era, ¿verdad? Entonces, por eso es que el pueblo, los veía como traidores. Claro, porque alguien de su propio pueblo estaba traicionándolos con el imperio. Exacto, con ¿verdad? el imperio. Claro, muy bien. Ok. La segunda pregunta era, ¿qué es el concilio de Yamnia? El concilio de Yamnia, ahí dice concilio, ¿verdad? Pero fue una reunión en donde
se juntaron todos los representantes de la ley, en este caso los fariseos, ¿verdad? Y se dio después de la destrucción del templo. Recordemos que la destrucción del templo fue en el año 70 y el concilio o esta reunión en Yamnia se dio entre el año 80, 90, 85, 90, ¿verdad? Según los datos. Entonces, en esa reunión, para estos representantes de la ley, que, bueno, más bien decidieron expulsar a estos seguidores o cristianos, ¿verdad? De las sinagogas. Recordemos que, digamos, este movimiento de Jesús, de este movimiento de seguidores de Jesús, ellos practicaban sus ritos, ¿verdad? Se aferraban a la ley como todo judío, pero al ingresar a un movimiento de Jesús era totalmente diferente. Entonces, estos representantes de la ley lo que hicieron fue o se apegan a la ley, ¿verdad? O si no, los expulsamos de las sinagogas. Y no era, para esos judíos era muy importante porque eran sus ritos, sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, no era solo romper con estas tradiciones, sino también era romper con lazos familiares, ¿verdad? Y con lazos de amigos, ¿verdad? Porque no solo los expulsaban del ámbito religioso, sino también eran mal vistos o rechazados en el ámbito social, ¿verdad? Familiar y claro. todo. Entonces, era una decisión muy, muy difícil, ¿verdad? De tomar, porque si no hubiera sido por esos judíos que optaron y decidieron, no, nosotros seguimos a Jesús, ¿verdad? Nosotros yo creo que hoy no estuviéramos acá, ¿verdad? Eso se hubiera convertido ahí en un grupillo más, ¿verdad? Pero también podemos ver el otro lado, ¿verdad? De estos fariseos que se aferraron a la ley, ¿verdad? Y por eso es que los judíos mantienen todavía, hasta el día de hoy, esos ritos como muy, muy apegados todavía. Sí, los judíos que nos siguieron los a judíos Jesús, que nos siguieron a ahí es Jesús. donde se hace Exacto. como la separación. Parece que de toda crisis siempre sale algo bueno, ¿verdad? Entonces, recordar, eso es muy importante, lo que decía Marjorie, ¿verdad? Recordemos que antes de la destrucción del templo, los judíos tenían facilidad o se les permitía a aquellos que se sentían interesados en seguir a Jesús o que decían, ay, mira, en aquella casa se están reuniendo y nombran a un tal Jesús, yo quiero ir a ver qué es lo que hacen o dicen, o, ¿verdad? O que es tan llamativo. Sí, entonces el judaísmo les permitía ir a las casas, participar los domingos de ese compartir la mesa, compartir entre ellos las experiencias de Jesús, hacer memoria de Jesús. Y los sábados compartían los ritos o el culto de los judíos. Pero a partir de esa destrucción de Jerusalén, recordemos que lo importante para los judíos, los que los mantenían unidos con su identidad, era el templo. Y al no tener templo, ellos, los fariseos, se preocupan y no quieren perder la identidad de su pueblo, ¿verdad? Entonces se aferran a la ley. Ya no tienen el templo, se aferran a la ley. Y entonces es ahí donde se hace esta división. Al aferrarse tanto a la ley, se hacen radicales, rígidos. Y a aquellos que iban y venían, ¿verdad? Que el domingo participaban en el compartir el pan y eso, los sábados venían, compartían los ritos judíos, se les dijo, o se quedan o se van, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo Marjorie, fueron gente muy valiente, que aún perdiéndolo todo, perdiendo su identidad de judíos, perdiendo su familia, perdiendo sus herencias, perdiendo todos los derechos que tenían, ¿verdad? Decidieron quedarse en el movimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, habría que ver si nosotros hubiéramos sido tan valientes, ¿verdad? Entonces, la gente, gracias a ellos, que es lo que está diciendo Mario, estamos nosotros aquí hoy. Y los judíos que no quisieron seguir a Jesús, pues, siguieron su judaísmo, que es el que conocemos hasta el momento, ¿verdad? Ok, entonces seguimos con la tercera pregunta. En el Evangelio de Mateo, a Jesús se le da varios títulos. Nombre alguno de ellos. Bueno, entre los títulos que encontramos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando lo leemos, uno es Hijo de Dios, ¿verdad? Que al decir Hijo de Dios, ¿verdad? Es que cumple
con la divinidad. Sí, con la divinidad, cumple con la voluntad del Padre, ¿verdad? Que él no es solo humano, sino también divino, pero por su condición de ser hijo de Dios, ¿verdad? Que eso le estaba costando mucho entenderlo a algún grupo de la comunidad de Mateo. Si Mateo lo pone ahí, es porque era gente que estaba todavía sin estar convencida de esto. Y bueno, ustedes de por sí ya han visto varios videos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí haciendo el repaso del 2, pero ya vamos por el 5. Ajá. Y hemos visto... por el 6, ya es bueno, ya el 6. Y ya hemos visto, ¿verdad? Que típico representante de eso es el propio Pedro, ¿verdad? Entonces, una comunidad que todavía está anclada en las raíces judías, en las tradiciones judías, y no quiere abrirse a la universalidad del Evangelio, ¿verdad? Y quieren seguir en esa identidad judía, o sea, la salvación es solo para nosotros, nadie más tiene derecho, ¿verdad? Claro, y digamos, y ver esta divinidad en Jesús, ¿verdad? Es como separar a Jesús de todo aquello terrenal, ¿verdad? Y entonces, digamos, Mateo nos presenta ambas, ¿verdad? Tanto la humanidad como de Jesús, pero también que es hijo de Dios, ¿verdad? Por eso es que encontramos ese título. Claro, porque hay mucha gente que todavía no cree. Exacto, entonces tiene que insistirlo. Ajá. Y bueno, otro título que encontramos es el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad? Que nos lo presenta desde el prólogo, desde el inicio, ¿verdad? El Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, ese Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? Tanto en el centro del Evangelio y también al final, ¿verdad? Que esa promesa que se da al inicio, cuando nos adentramos a leer el Evangelio de Mateo, se cumple hasta el final, ¿verdad? Cuando dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, el Padre Manuel también nos decía, bueno, ¿y cómo vamos a encontrar a ese Manuel con nosotros leyendo el Evangelio? Claro, ¿verdad? Que está de principio a fin y también en el medio, ¿verdad? Está siempre con nosotros, en medio de la comunidad, en medio de nuestras vidas, dentro de nosotros. Y de ¿verdad? cada uno. Y de cada uno y de cada una. A veces queremos ver a Dios en cosas extraordinarias, ¿verdad? Y somos muy dados a que dicen, ay, se apareció allá una imagen en no sé qué árbol, y ahí vamos todos en carrera a verlo. Pero nos cuesta mucho ver a Jesús en el hermano o en la hermana, en el que está conmigo, cercano, en el que ahorita en la pandemia está conviviendo conmigo en la casa, y a veces me molestan las actitudes que tiene y me cansan, pero ahí está Dios presente, ahí está Jesús resucitado. Entonces aprendamos a verlo en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo de día a día. Él está con nosotros y nos acompaña, está dentro de nosotros y es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Claro, y también digamos ahora, porque Biblia y vida se tienen que unir, ¿verdad? Y ahora con lo que está diciendo Giselle, eso, yendo más allá, digamos, cómo hemos perdido la capacidad de querernos encerrar, digamos, solo de que Dios estaba en los templos, y ahora los templos están cerrados, las iglesias están cerradas, entonces decimos, bueno, ahí se quedó Dios ya no nos está acompañando en este mal, ¿verdad? Que está pasando la humanidad, pero es cuando Dios más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Dios aún en eso que nos está pasando, ¿verdad? Aún ahí está Dios, aún ahí Dios camina con nosotros. Es cuando más presente está. Es cuando más presente está, ¿verdad? Entonces, dejemos, digamos, por un lado los templos, las iglesias, ¿verdad? Y Dios está en el centro de nuestras familias, en las casas, que así fue como en las iglesias domésticas. Exacto, en las iglesias domésticas, claro, así empezaron estos movimientos. Entonces, volviendo a las exacto, raíces. Estamos volviendo a eso, ¿verdad? Tan esencial. Entonces, no busquemos a Dios, ¿verdad? Ahí, o más bien quitémonos la idea de que Dios se quedó ahí encerrado y que pronto lo vamos a liberar. Ajá. Cuando abran las iglesias y cuando vayamos a misa. No, por Dios, ¿verdad? Dios está desde el inicio de todo esto y estará, esa es la promesa, ¿verdad? Y hay mucha gente también que dice, ay, pero es que yo no puedo comulgar, ¿verdad? Y bueno, ahora con esto de la pandemia y con que tenemos que estar confinados y se han hecho, digamos, famosas todos los medios tecnológicos, ¿verdad? El Zoom,
el Jet, no me acuerdo qué, Jitsi. el Jitsi, Y bueno, otros más. y otros, un montón. Entonces ahora la forma en que nos comunicamos es así, por medio de videos, por medio de WhatsApp, por medio de plataformas. Y entonces incluso las misas también se dan por internet o por Facebook. Entonces así es como yo las veo yo y me hace mucha gracia porque yo digo, qué bonito, ahora yo en la mañana estoy en Guatemala, en la tarde estoy en Nicaragua, de ahí paso para Honduras, después me voy para Panamá, compartiendo todas las misas y celebraciones que están transmitiendo los claretianos. Y me encanta escucharlos a ellos diciendo que por favor valoren la oportunidad que Dios nos está dando de compartir las iglesias domésticas y que no nos preocupemos por no poder recibir la Eucaristía, porque estamos recibiéndola de otra forma, compartiendo con nuestra familia, estando unidos, cuidándonos unos a otros. Eso también es otra Eucaristía, es otra manera de recibir la Eucaristía, de tener presente a Jesús. Entonces, por favor, veamos el lado positivo, ¿verdad? Ahora estamos viviendo las iglesias domésticas, tenemos la oportunidad de volver a las raíces, de volver a las comunidades mateanas, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Ver en todo esto, que yo sé que es muy difícil, lo vivimos nosotras también, pero que tenemos que fortalecernos y seguir siempre pensando en positivo, sabiendo que el Señor, el Emmanuel, está con nosotros. Bueno, otro título que encontramos, ¿verdad? Es sabiduría de Dios, y no tanto por adquirir conocimiento, ¿verdad? Racional, nosotros le decimos, ¿verdad? Sino es aquella persona, se le notaba que había adquirido sabiduría, ¿verdad? Por cuanto había optado por el proyecto de Jesús, ¿verdad? Por los valores de Jesús, que Jesús había enseñado. Solo así se lo notaba a esa persona que verdaderamente era sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, también podemos encontrar, ¿verdad? En ciertos personajes del Evangelio de Mateo que eran verdaderamente personas sabias, ¿verdad? Con esa sabiduría, ejemplos de discípulos, ¿verdad? Entonces, también encontramos esta particularidad ahí. Claro, y es que ese concepto de sabiduría se ha manejado siempre en la Biblia, o sea, está también presente en el Primer Testamento. La persona sabia era la que hacía la voluntad de Dios, una persona abierta de corazón, una persona justa. Lo contrario de una persona justa y de una persona que hace la voluntad del Padre, de una persona sabia, es la terca, la necia, la cabeza dura, ¿verdad? Entonces también yo creo que todas estas cosas nos ayudan a nosotros a reflexionar sobre, entonces, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Somos personas sabias o somos personas tercas, necias, que nos encerramos en solo lo que yo pienso, como yo lo pienso, y no estoy abierta a lo nuevo, lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría es la que está retomando Mateo, que viene desde el Primer Testamento. Entonces, la persona sabia es la que hace la voluntad del Padre, la que cumple o hace vida los valores del reino, la que es justa, o sea, la que vive los principios de justicia, ¿verdad? Esa es la persona sabia. Nosotros ahora, desgraciadamente, le hemos cambiado el concepto a esa sabiduría. Entonces, para nosotros la persona sabia es la que tiene muchos títulos, la que tiene mucho conocimiento, la que ha ido a tal universidad o a tal otra universidad, cuando en realidad es poner en práctica los valores del reino, ¿verdad? Y el último título, ¿verdad?, que encontramos en el Evangelio de Mateo es el Hijo de David. Recordemos, ¿verdad?, que para los judíos, según la tradición, ellos esperaban que el Mesías, ¿verdad?, viniera de la dinastía del rey David. Recordemos al rey David, ¿verdad? Era el estereotipo ideal del rey, aunque cometió errores, ¿verdad? Lo sabemos. Pero los judíos esperaban que de la estirpe de David viniera el Mesías. Entonces, Mateo, para decir que en Jesús se cumplían las escrituras, ¿verdad?, es que también pone este título, el Hijo de David, ¿verdad? Y también recordemos que no es Hijo de David recordando o para que Jesús hiciera como David, ¿verdad? O que fuera el Mesías guerrero con armas, ¿verdad? Que viniera así, sino que demostró todo lo contrario, ¿verdad? Sí, es de la estirpe de David, pero un rey
diferente. Claro, a ver, el reinado que Jesús está anunciando es otro tipo de reinado. Y por eso a los judíos les costó tanto entenderlo, porque ellos estaban pensando en un rey como David, que a punta de guerras y de violencia iba a hacer que Israel surgiera de entre las naciones, estuviera de primera y pudiese incluso vengarse, ¿verdad? O tomar venganza sobre aquellos imperios que en algún momento lo habían dominado y lo habían humillado, ¿verdad? Y resulta que no, el reinado de Jesús es totalmente diferente, ¿verdad? Es desde el sencillo, desde el excluido, desde el marginado, desde el que no significa nada para la sociedad. No es un reinado de poder, es un reinado de servicio, desde el amor, la práctica de la justicia y sobre todo la no violencia, ¿verdad? Jesús nunca fue violento. Entonces, claro, le da vuelta por completo Jesús a este reinado y para ellos es muy difícil. Si lo traemos al hoy, también para nosotros a veces es difícil ser parte de este reinado o creer en Jesús y seguirle a Jesús de esta manera. Porque a nosotros el sistema, la sociedad nos dice que hay que sobresalir entre todos, que hay que tener éxito, que hay que tener la mejor casa, que hay que tener el mejor carro, que entre más plata tenga yo mejor estoy, que eso es lo principal en la vida, ¿verdad? Y entonces darle vuelta también a esto cuesta, ¿verdad? Entonces es para que entendamos un poquito también que no era tan fácil para la comunidad de Mateo entenderle a Jesús de una vez todo, ¿verdad? O sea, la comunidad estaba dividida. Unos que sí están creyendo, que sí están entrando en ese seguimiento de Jesús, aún en medio de la incertidumbre, y hay otros que no quieren salir de sus raíces, de sus esquemas mentales, ¿verdad? Y siguen pensando solo en ellos. Entonces, si lo traemos, como les decía hoy, puede que nosotros estemos muy parecidos. Sí. Listo. Ok, entonces seguimos con la pregunta número 4. Ya vamos con la 4, qué rápido. Pero, sí. Bueno, entonces había una pregunta que decía que Egipto representa en el primer testamento una cosa y en el segundo testamento representa otra cosa, ¿verdad? Entonces nosotros le preguntamos a ustedes que dijeran por qué era lo que representaba Egipto en el primer testamento, qué era lo que representaba Egipto en el segundo testamento y por qué. Sí, recordemos que, digamos, para los judíos, el rememorar, el recordar que el pueblo judío caminó por el desierto y salió de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? En este caso, entonces, ellos recordaban Egipto como lugar de muerte, ¿verdad? De violencia, de dolor, ¿verdad? De opresión, de esclavitud, ¿verdad? Y que el cual el faraón era el opresor, ¿verdad? Y que Moisés, ¿verdad? Los había liberado. Mateo, ¿verdad? Trae igual, o lo compara más bien, en que Egipto en el Segundo Testamento es lugar más bien de acogida, ¿verdad? De protección, y que este nuevo Moisés es Jesús, ¿verdad? El que rescata de esa esclavitud, ¿verdad? Y que, ¿por qué Egipto se convierte en lugar de protección? Porque les dio acogida a la familia de Nazaret, exacto, ¿verdad? Entonces, esto lo hablábamos nosotros hace un momento. Esto también, si lo traemos al hoy, ¿verdad? Es también aplicable a nosotros hoy, ¿verdad? Nosotros podemos ser Egipto opresor en algunos momentos de nuestra vida y podemos ser un Egipto acogedor en otros momentos de nuestra vida. Entonces también nos puede ayudar a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué tipo de Egipto estamos siendo nosotros? ¿Opresores o acogedores? ¿Verdad? Gente que está de parte del débil, del marginado, del excluido. Y hablando ahorita, porque es la realidad que vivimos con esto de la pandemia del COVID-19, hay tanta gente migrante que no es bien recibida en ningún país sin el virus, ¿verdad? Con más razón, ahora es rechazada con el virus, porque son vistos como fuentes de contaminación, ¿verdad? Pero se nos olvida
el lado humano, ¿verdad? Para eso recordemos que lo más importante era la vida. Y bueno, yo le doy gracias a Dios de que Costa Rica es un país de acogida, siempre de apertura a las personas, ¿verdad? Pero aún así, todavía hay costarricenses que son egoístas y que quieren, ¿verdad? Que esos beneficios sean solo para nosotros. Y entonces ahí es donde se pierde de vista esto de el Dios que es para todos, el Dios que es papá de todos. Somos hermanos y hermanas de un mismo Dios. Él es nuestro Padre y nuestra Madre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos actuando con esos hermanos que son migrantes, ¿verdad? ¿Somos nosotros signos de esperanza o somos nosotros signos de rechazo? ¿Somos el Egipto que oprime o somos el Egipto que acoge? ¿No? Ok. Y ya, es la última, ¿verdad? La quinta. Sí. La quinta pregunta decía, y esta pregunta me encantó, pero antes de contestarla, yo quisiera comentar con ustedes algo que me llamó mucho la atención, porque aunque vimos el video y el padre lo explicó lo más lindo, ¿verdad? Y muy, muy sencillo, mucha gente, aún viendo el video, escuchando al padre, cayó en la tentación y contestó según los esquemas que tenían metidos aquí. Entonces a eso es a lo que estamos llamados. Abramos los ojos, la mente, el corazón, los oídos para recibir lo nuevo y romper con esquemas. Porque la pregunta era, ¿qué personaje es ejemplo de justicia y discipulado en el Evangelio de Mateo? Exacto. Y como decía Gis, ¿verdad? O sea, esa pregunta se las trae y bueno, y vimos, ¿verdad? Cómo quedó ahí plasmado esto, ¿verdad? De los esquemas que traemos aprendidos. Y vimos también que mucha gente, digamos, no tuvo como esa disponibilidad de abrirse a lo novedoso, ¿verdad? Y más como nos lo explicaba el padre Manuel. Entonces, y nosotros siempre nos quedamos solo con un personaje y no vemos más allá. El padre, o Mateo más bien, nos presenta a una persona como discípulo ideal y justo a José, ¿verdad? Recordemos que José no solo obedeció a la voz de Dios, ¿verdad? Sino que hizo como todo lo contrario a lo que la sociedad en ese momento hacía, ¿verdad? Entonces, que un hombre tenía que hacer. Lo que un hombre tenía, exacto, porque recordemos que José hasta aceptó, ¿verdad? Que criara un hijo que no era él, ¿verdad? Y lo podemos decir así. Entonces, él cumple como con ese modelo, tanto de justo, ¿verdad? Y de discipulado justo, ¿verdad? Porque ahí vimos que sus acciones fueron más asertivas que muchas veces decir, porque también vemos en el Evangelio de Mateo como ese José que no habla, su voz no sale, ¿verdad? Ni se pronuncia, pero con sus acciones habló más que 1000 palabras, ¿verdad? Incluso hoy nosotros muchas veces dejamos como a José relegado ahí, en donde vemos que la misión de José, lo que él hizo, fue tan importante como lo que hizo María, ¿verdad? Entonces, y no es que le estemos quitando méritos a María, jamás, ¿verdad? Pero también hay que ver que José, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Lo que un discípulo verdadero de Jesús haría, ¿verdad? Y fue justo, practicó los valores del reino, podríamos decir. Muy bien. Y eso es importante, ¿verdad? Lo que decía Marjorie, no es que le estemos quitando méritos a María, ni que, no. Todo lo contrario, queremos rescatar el personaje de José. Entonces, ¿por qué hicimos este comentario al principio de la pregunta? Porque muchos de ustedes, no todos, la gran mayoría contestó bien, pero muchos y muchas no prestaron atención a lo que dijo el padre Manuel, sino que inmediatamente la discípula María. O sea, entonces no vieron el video o no le prestaron atención, o lo que dijo Manuel no era tan importante, porque para nosotros lo importante es el esquema que tenemos metido aquí, ¿verdad? Entonces, ese rescatar a José no lo lograron porque estaban metidos en el esquema de María. Sí, y no solo en el esquema de María, ¿sí? Hay que ir más allá. Algunos respondieron que Pedro, que Pedro era el que cumplía con el discípulo fiel, ¿verdad? Y justo.
cuando estamos viendo estamos con Mateo, viendo, qué bueno. ahí que ¿verdad? bueno, Pedro se las trae, ¿verdad? Ajá. Pero ahí vas a ver. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros estamos anclados, cuidadito, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo mismo de la comunidad que algunos de la comunidad de Mateo. Anclados en las raíces de hace años, que esa fue la catequesis que recibimos, en yo vengo con esto y ya está, sí. ¿verdad? Entonces, cuidado, el llamado es a no leer el texto literalmente, a ver siempre el contexto. Y aún viendo el contexto, estar abiertos a la novedad, a lo nuevo que descubre las ciencias bíblicas, ¿verdad? Entonces, esto de imitar a José, ¿verdad? En el sentido de que él también fue discípulo, de que él también fue un hombre justo. Y es que no es justo en el sentido de que todo lo hacía bien. Un hombre justo, ¿verdad? La justicia, el que vive la justicia, es aquella persona que, volvemos a lo mismo, hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y pone en práctica los valores del reino, que tiene en primer lugar el valor más importante de la vida. Defender la vida. Defender la vida. Entonces, no olvidemos a José. Veámoslo como el ejemplo de discípulo que nos pone Mateo, que no se nos olvide eso nunca. Yo creo que en cada uno de estos videos hay cosas que ya nosotros tenemos que hacerlo, ¿cómo es? Hacerlo vida, introyectarlo en nosotros, ¿verdad? Para ir dejando esquemas en el olvido y empezar a vivir de una forma nueva los evangelios, rescatando personajes y actitudes que tal vez hemos malinterpretado durante toda nuestra vida. Unos para bien y otros para mal. No, y que Gigi, que muchas veces, ¿verdad? Con esta novedad que el padre Manuel nos decía de José, ¿verdad? Es cuando también, cuando leemos un texto, ¿verdad? No hacernos como personajes favoritos, ¿verdad? Mi personaje favorito es María, ¿verdad? Sino como ver esas otras voces que ahí están, ¿verdad? Pero que muchas veces nosotros, por traer esos esquemas, ¿verdad? Las invisibilizamos y las seguimos acallando, ¿verdad? Cuando ahí están, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Por tener eso metido acá, y no abrirnos a la novedad, no vemos más allá. Entonces, es la invitación, ¿verdad? A que cuando leamos un texto, no solo, ¿verdad? Tomarlo literal, sino leerlo en su contexto, pero ver que todo en un texto está ahí por algo, ¿verdad? Tiene importancia, entonces, y que significa algo, y algo nos está diciendo. Entonces, tener eso muy importante y muy presente. Decía Tirsa, desde hace muchos años que la conozco, y me acuerdo de hace años cuando decía, no se hagan amiguitos de nadie en los textos. ¿Verdad? Es eso que está diciendo Marjorie. No, ay, que yo, ay, Pedro, ay, no, que yo, María, ay, no, que yo. Y entonces, ¿por qué? Porque eso no nos permite ver lo otro, que también es importante, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, antes de despedirnos, quisiéramos como explicarles un poquito qué es lo que está aquí representado, porque ustedes dirán, ¿qué es eso que hay ahí como 500,000 vírgenes, verdad? Entonces resulta que nosotros quisimos, bueno, yo quise tener este mes representado aquí en la sala de mi casa a nuestra Madre María, ¿verdad? Porque en muchos países de Centroamérica se celebró y se va a celebrar el Día de la Madre en este mes. Entonces quisimos tener presentes aquí a todas las advocaciones o algunas de las advocaciones de las vírgenes de nuestros países centroamericanos. Y también tener presentes a todas esas madres que son cabeza de familia, que son las que han dado la cara por sus hijos, que les ha costado sacarlos adelante, todo el sacrificio, todo el amor, todo el esfuerzo que cada una de ustedes ha hecho. Lo quisimos destacar aquí y por eso están ellas aquí presentes. Ya sabemos que es una sola, pero con diferentes nombres. Entonces ahí lo que hacemos es como representar cada país y estar como en comunión en este momento en que se necesita tanto estar unidos como pueblos centroamericanos. Y ojalá que esta madre nos siga de ejemplo, pero no solo ella,
sino también, y aquí por eso están los tres, la familia de Nazaret, José, que es ejemplo de discípulo, ¿verdad? Y de justicia. Entonces, ojalá que este video les haya servido como una herramienta más. Ya les dijimos, es un repaso en realidad, pero a veces cuando se habla así como más entre nosotros, más popular, puede que cale un poquito más o se les aclare a ustedes ciertos conceptos o les reafirme lo que ya tenían claro, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, si Dios lo permite, con estos videos. Ojalá que realmente le puedan sacar el provecho. Lo estamos haciendo con mucho cariño, como para fortalecer lo que ya hemos aprendido, y esperamos vernos en el próximo video con la confianza de que pronto nos vamos a volver a ver ya en forma personal, presencial, en los talleres. Vamos a poder compartir el cafecito, el pancito, los abrazos, las risas, el cariño, ¿verdad? Que están presentes, solo que ahora como un poquito como de largo, ¿verdad? Porque el cariño sigue, el amor sigue, la comunión sigue, y la esperanza de que pronto esto pase, yo creo que la tenemos todos y todas. Entonces la invitación es a no desfallecer, a seguir con fe y con esperanza, a aprender cada vez más, y otro llamado, otra invitación sería a seguir participando. Por favor, participemos, porque a mí me da mucho dolor ver que en un grupo de 30 personas solo están participando 5. Entonces, ¿dónde está el sentido comunitario? ¿Verdad? Sí. Tenemos, la única forma de aprender es respondiendo las preguntas, comparando las preguntas con las preguntas de los compañeros, con las síntesis que al final de semana les mandamos, porque estar repite y repite y repite, en algún momento se nos queda, ¿verdad? Entonces la invitación a seguir participando, a los que no han participado, por favor, únanse, es la única forma de poder realmente sentir que somos comunidad, ¿verdad? Porque si no podemos caer en la tentación nuevamente del individualismo, ¿verdad? Y recuerden que estos talleres se llaman talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia, donde todos participamos, donde realmente seamos comunidad, ¿verdad? Entonces esperamos su participación, y bueno, y nos vemos entonces en el próximo video. Que estén bien. Chao, volveremos. Chao, nos vemos. Gracias.